días a todas y a todos. Egun on guztioi, un domingo más nos vemos, en este caso para hablar qué sucedió con los vagones alemanes alojados en las playas de vías de ferrocarril en Irún. Los problemas con el transporte de mercancías en España eran constantes tras la devastación de la guerra civil que duró, como todos sabéis, 3 años. El parque móvil estaba gravemente dañado y la capacidad de reconstrucción era prácticamente nula. La situación afectaba también a la red ferroviaria, que se reparaba de una manera precaria utilizando la mano de obra esclava o de prisioneros de guerra. No obstante, existía una demanda imperiosa de Alemania para el traslado de las grandes cantidades de suministro y de minerales que hacía falta para ese país para continuar la guerra. El consorcio más importante de aquella época era el holding Sofindus, que se encargaba de gestionar ese transporte, entre otras cosas. A pesar de que el transporte terrestre y marítimo funcionaba, era evidente la necesidad de una infraestructura más robusta. A mediados del 43, el Ministerio de Transportes alemán decidió construir 200 vagones para circular por las vías ibéricas, por aquello del ancho de vía y todo eso. Estos vagones serían alquilados por ese ministerio, el Deutsche Reichsbahn, a Sofindus, y al finalizar la guerra terminarían en manos de la recién creada Renfe. Entre el 11 de abril y el 3 de junio del 44, un total de 128 vagones lograron llegar a Irún, mientras el resto se perdieron debido a los bombardeos aliados, sabotajes y otros contratiempos. El alquiler de estos vagones se fijó en 5 marcos por día y por vagón, pagándose en pesetas, mientras que el Ministerio de Transportes o Deutsche Reichsbahn los cobraba en marcos. En Barcelona, George Schubel, delegado de los ferrocarriles alemanes en España, se propuso reunir en un lugar seguro todos los vagones que se encontraban en el sur de Francia y que tuvieran el mismo ancho de vía que las vías ibéricas. En las playas de vías de Irún, que estaban justo con el campo de concentración, prácticamente era lo mismo, pero ya no estaba el campo, se lograron concentrar alrededor de 273 vagones de origen ruso, polaco y otras procedencias. Se consideraron 2 soluciones. La primera, venderlos a la paupérrima Renfe, y la segunda, en caso de no ser posible, venderlos como chatarra. A pesar de los esfuerzos de Sofindus para continuar transportando mercancías a Alemania, con el desembarco en Normandía se obstaculizó significativamente este comercio. Tras el desembarco del 6 de junio del 44 en Normandía, los aliados avanzaron rápidamente a través de Francia. La guarnición alemana de Hendaya se retiró a finales de agosto para evitar su captura, que sería un poquito más adelante capturada toda, cerrándose la frontera definitivamente en septiembre. Los hangares junto a la Estación Internacional de Irún quedaron almacenadas alrededor de 5.500 toneladas de minerales que no pudieron ser enviadas a Alemania. No obstante, los gestores de Sofindus sabían que no faltarían compradores, dispuestos a aprovechar las oportunidades que la guerra dejaba a su paso. De manera similar, esos vagones encontrarían también un destino en el mercado. El 14 de abril del 45 se firmó un contrato oficial para la adquisición de 242 vagones de origen alemán por un total de 8.656.655 pesetas. Las negociaciones fueron dirigidas por el delegado que hemos mencionado antes, George Schubel, que era el responsable, como he dicho, de los ferrocarriles, quien gestionó la transferencia de 9 millones de marcos alemanes entre el Ministerio de Transportes, que hemos mencionado alemán, y la compañía de ferrocarriles española Renfe. Sin embargo, la venta del contrato se realizó a nombre de Vereinigung Stahlwerk o algo así, AG, mediante el procurador Wilken, que también tenían los alemanes procuradores aquí, con el objetivo de evitar la captura del material y del dinero por parte de los aliados. En total, se vendieron 242 vagones en España y una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el gobierno franquista llevó a cabo un ejercicio de malabarismo diplomático, simulando cumplir los requisitos de los aliados, mientras simultáneamente protegía y facilitaba la huida de los capitales y de los hombres del Tercer Reich presentes en España. Y hasta aquí es lo que da de sí el comentario de esta semana. Os agradezco muchísimo vuestra atención. Mila esker zuen arretagatik. Si os gusta lo que leéis, lo que veis y lo que oís, le dais el like. Si os queréis suscribir, mejor todavía. Y nada más. Nos vemos. Mila esker zuen arretagatik eta hurrengo bat arte. Ondo ibili.